Muy buenas noches para todos, para todas. Soy Beatriz Elena Álvarez. Nuevamente un honor, un placer ser la anfitriona de este escenario vital justamente para hablar acerca del Parkinson, de esta enfermedad neurodegenerativa de la que ya hemos hablado con mucho éxito en otros webinars. La gente se sigue conectando desde diferentes ciudades de Colombia y del mundo porque es bastante importante que nosotros podamos compartir esta información vital para toda la comunidad, no solo para los pacientes, sino también para toda su red de apoyo. Por favor, salúdenos ahí en el chat, díganos desde qué lugar nos están viendo, desde dónde se están conectando. Veo que ya hay a esta hora, 7 de la noche, 5 minutos en Colombia, ya 200 personas conectadas, así que es un gran gusto que se sumen a esta transmisión especial en vivo y en directo a través del canal de YouTube, a través de todas las plataformas de escenario vital. Y hoy justamente pues nos vamos a reunir para hablar y tocar este tema a profundidad, este tema que también atañe a muchas familias. Y digo a familias justamente porque esta enfermedad del Parkinson, cuando llega, no solo impacta la vida de el paciente, de la persona, sino también de sus familiares, de sus parejas, de sus amigos, de las personas cercanas. Y yo sé que ustedes también tienen claro que el Parkinson no solo es un diagnóstico, y hay muchísimas cosas que van más allá de la parte médica, toca también el tema emocional, cómo se defiende la autonomía del paciente, también cómo se debe tratar a la enfermedad cuando llega a casa. Y justamente para hablar de todos estos temas, pues tengo a la mejor, a una experta que nos ha dado cátedra, no solo desde la parte médica, sino desde la parte humana, porque ha tratado a cientos de pacientes de Parkinson en Colombia. Ella es la doctora Xiomara García, que está conmigo nuevamente y a quien saludo a esta hora, neuróloga de la Universidad Nacional y especialista en desórdenes del movimiento de Cleveland Clinic de Estados Unidos. Doctora Xiomara, bienvenida, un gusto, como siempre, un placer saludarla. Hola Beatriz, muy buenas noches a todos. Nuevamente un gusto estar acá compartiendo este espacio. Gracias a los que se conectan por primera vez a nuestro escenario vital y también a todos esos pacientes, familias, cuidadores que ya han venido conectándose con nosotros ya en los últimos años. Entonces, un placer estar acá. Muchísimas gracias, Doc. También estamos con la Fundación Parkinson desde Cali, que también nos acompaña la doctora Sandra Guerrero. Ella más adelante va a estar con nosotros también respondiendo todas las inquietudes de las personas que quieran conocer más acerca del apoyo que realiza la Fundación Parkinson. Por ahora vamos a comenzar esta charla y esta conversación, doctora Xiomara García, porque la gran pregunta que les hicimos en toda la campaña de expectativa era, ¿qué pasa cuando el Parkinson entra a la casa? Es como uno de esos visitantes que uno nunca quisiera, uno tal vez, a lo mejor, claro, quisiera no abrirles la puerta, ¿no? Pero si ya está ahí, pues hay que recibirlo. ¿Cómo se siente el impacto, Doc, para la persona, para el paciente y también para la familia? Pues bueno, Beatriz, yo considero que hay como distintas etapas, ¿sí? Digamos que depende mucho el momento en el que se hace el diagnóstico, depende de muchas circunstancias, digamos, más allá de lo clínico, ¿sí? Entonces, digamos que el Parkinson entra a casa y muchas veces es un invitado que ni siquiera se tiene presente. Ese es uno de los Ujú. escenarios, ¿no? Es un invitado no deseado que está ahí, pero que todavía no somos conscientes que está, ¿sí? Entonces, puede haber algunos síntomas, ya hemos hablado de la parte motora, ¿cierto? Temblor, rigidez, lentitud, pero muchos pacientes van a identificar que antes de eso ya han tenido otras cosas, como por ejemplo disminución del olfato, ansiedad, depresión, una sensación de cambio en su bienestar que muchas veces ni siquiera pueden identificar con claridad, ¿sí? Entonces, pues la primera invitación es que con cualquiera de estos síntomas es importante consultar. El segundo escenario es cuando, digamos, ya hay conciencia de que ese invitado está en casa, ¿cierto? Es decir, cuando ya se recibe un diagnóstico y ahí tenemos como dos posibilidades. Una, muchas veces tenemos la certidumbre con ciertas herramientas en nuestra práctica de decir, sí, tienes enfermedad de Parkinson, pero hay otros momentos en que tú no estás seguro si ese invitado, si es Parkinson o corresponde a alguna condición que se pueda parecer.
Sí, entonces, digamos, hay situaciones en las que se confirma y para los pacientes incluso puede ser un poco de alivio, pensando en que se están descartando unas cosas que pueden ser un poco más graves desde la parte neurológica, o puede ocurrir que ese invitado está, pero tú todavía no le puedes poner un apellido, ¿cierto? Entonces tiene parkinsonismo y hay cierta incertidumbre y se requiere pues un tiempo de seguimiento para poder decir, digamos eso. Y está ese escenario donde ya podemos decir, tienes enfermedad de Parkinson. Y esta metáfora del nombre, pues digamos, de hoy, de que el Parkinson llega a casa, me parece que es muy descriptiva. Como tú lo dices, pues es un invitado que nadie quisiera tener, pero que llega y llega para quedarse. Hasta lo que tenemos en ciencia al día de hoy, sabemos que no hay un tratamiento curativo, ¿sí? Entonces pienso que una cosa muy importante es entender que la aceptación de ese invitado va a ser decisiva a la hora de poder dar pasos hacia tener un bienestar, que es lo que siempre hemos hablado acá en este espacio tú y yo. Y esa Ujú. aceptación depende, digamos, de varios factores. Uno, comprender que es un invitado que no se va a ir, no tenemos tratamientos curativos, pero también entender que va a llegar a ser parte de toda la familia, ¿sí? Como cuando llega alguien a vivir a tu casa, ¿cierto? Así tú quieras que esté o no quieras que esté, la realidad es que va a estar ahí contigo y no solo va a afectar la vida de la persona que recibe el diagnóstico del paciente, sino de su familia, de quienes lo rodean, ¿sí? Hay muchos mitos, claro, es una enfermedad que es neurodegenerativa, que tiende a progresar, pero definitivamente también hay unas herramientas que nos ayudan a mitigar situaciones y en ese sentido, la forma como se vive ese impacto, pues también cambia, ¿no? He tenido pacientes en los que he tenido que hacer el diagnóstico estando el paciente solo en el consultorio, ¿sí? Es muy duro, pero también he tenido la ocasión de tener pacientes que están acompañados de su familia, de su pareja, ¿sí? Y esto definitivamente hace una diferencia, ¿cierto? Porque además, en la medida en que surgen las dudas, son cosas distintas, ¿cierto? La familia pregunta unas cosas más, digamos, relacionadas con el cuidado, con la independencia, este tipo de cosas. Los pacientes preguntan casi siempre si hay algo que vaya a curar la enfermedad o qué pueden hacer para empezar, pues, digamos, el manejo de la forma oportuna. ¿Qué creo que es importante? Que aunque es una noticia que ninguno de nosotros quisiera recibir, todos estamos en riesgo. Se ha vuelto una enfermedad cada vez más frecuente, ¿sí? Y en esa medida, pues hay que hacerlo en forma empática, ¿cierto? Si todos estamos en riesgo, ¿qué tenemos que hacer? Sensibilizarnos respecto a la condición y entender, ¿cierto? Que hay una serie de formas de dar y también de recibir la noticia, ¿sí? Pero claro que yo pienso que ahí es muy importante que tu médico aliado que te conoce sepa cómo transmitir la información, ¿no? La comunicación es vital en este punto. Claro, porque no es lo mismo que llegue la visita y uno diga, pues no la esperaba, pero entre, y a recibir la noticia de que no, es que me voy a quedar a vivir acá, no es por un ratico. Eso puede impactar muchísimo y como usted bien lo dice, ya depende de cómo se maneje esa visita que va a ser la convivencia, porque así como nos sucede a todos, me parece un símil y una metáfora estupenda porque nos podemos hacer la vida una pesadilla, literalmente, o aprender a convivir de forma agradable con ella. Y justamente, doctora Xiomara, pues estamos aquí para compartirles a todas, a nuestra audiencia, pues esta información que es muy, muy útil, pero sobre todo queremos sembrar comprensión, queremos sembrar un poco también de alivio, porque aunque sabemos que el Parkinson, como usted bien lo dice, es una enfermedad que es progresiva, que es degenerativa, pero nosotros sabemos que se puede tener calidad de vida y que el amor que también pueden recibir las personas y los pacientes, pues causa una gran diferencia. ¿Qué deben saber los familiares en primera instancia cuando llega el Parkinson? ¿Qué es lo principal que hay que tener como en ese derrotero de preguntas y cuestionamientos? Lo primero, yo creo que el acompañamiento, ¿sí? Por muchas razones diferentes, ¿sí? Digamos que tener cualquier condición de salud, especialmente en el ámbito neurológico, representa un reto grande para cualquier persona, ¿sí? Independientemente de la edad, nosotros sabemos que hay personas jóvenes con Parkinson, digamos desde los 35 años, incluso menos, ¿sí? Desde la dimensión de cómo es su proceso ante las entidades de salud, ¿cierto? Hay, digamos, algunos pacientes que tienen más acceso a algunos recursos, a algunas cosas, en otros ámbitos menos, en la ciudad donde esté el paciente también es decisivo, ¿cierto? Por muchas razones
desde que pueda haber o no acceso a ciertas cosas, hasta, por ejemplo, que ciertas temperaturas a veces empeoran a los pacientes en algunos síntomas. No le pasa a todos, pero entonces pienso que lo que hay que hacer es entender que esa es una enfermedad que no se transita solo, ¿sí? No solamente está el binomio con el médico, ¿sí? Digamos, la idea no solo es transitar con tu equipo de salud en eso, sino que haya el apoyo de la familia, ¿sí? Ahora, algo que vamos a tocar más tarde, muy interesante, apoyo no es quitarle al paciente su funcionalidad, ¿sí? Ni Y su su autonomía, su independencia. sí, exacto, hay que encontrar ese equilibrio que pues no es nada fácil, pero pienso que el mensaje principal es ese, ¿cierto? O sea, el diagnóstico, claro, lo padece el paciente principalmente, es en su historia clínica dice que tiene Parkinson, pero esta es una condición que afecta pues a todos los que están alrededor del paciente o estamos alrededor del paciente. Entonces, creo que es importante entender que hay un rol para el cuidador y un rol para la familia y que es muy importante abrazarlo, acogerlo, ¿cierto? Claro, es un proceso muchas veces difícil, vienen pues muchos cuestionamientos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué le pasa esto a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa? Pero digamos que más allá hay que seguir caminando, ¿cierto? Hay que seguir avanzando y para eso se necesita un equipo importante. Yo pongo el ejemplo que estamos ahora en el Tour de Francia, ¿no? El paciente es el que va sobre la bicicleta, que además me parece genial porque la bicicleta ya hemos hablado que es el mejor ejercicio para el parque. Exacto. Pero él no está ahí solo, ¿cierto? Él tiene un equipo que le dice por dónde tiene que ir, cómo viene la competencia, qué le pasa el agua. Sí, así es, digamos, esta condición. Es un equipo el que permite que el paciente siga avanzando. Sí, claro, hay pacientes que, como te digo, solitos lo tienen que hacer, pero es muchísimo más complejo. Sí, entonces es lo que hay que entender. Claro. De todas maneras, pues son menos. Me imagino que aquí también hay muchos familiares, ya van 272 personas. Los que tengan preguntas, por favor, nos las van dejando ahí en el chat, que en la parte final, pues vamos a tener esta oportunidad y este espacio para podérsela preguntar a la doctora Xiomara y también a la doctora Sandra Guerrero de la Fundación Parkinson. Mientras vamos aquí desarrollando el tema, pues ustedes hacen también sus cuestionamientos en cuanto a la medicina, al tratamiento, a la parte emocional, bueno, las inquietudes que tengan. Doctora, ¿cuáles son esos primeros cambios que se deben tener en casa para acompañar a ese paciente? Háblese de pronto de los cambios físicos, de las adaptaciones de la casa, de pronto en esas rutinas, las dinámicas familiares, por supuesto, también se deben ver trastornadas un poco por la llegada de este visitante que es el Parkinson. Así es, Beatriz. Entonces, como tú lo mencionas y como hemos hablado muchas veces en este espacio, Ujú. pues cambiar la rutina es muy importante, ¿sí? Porque digamos que hay unas estrategias que ayudan a poner cierto orden en cuanto a lo que tiene que ver con la vida diaria del paciente con Parkinson. Hemos hablado que el ejercicio es el pilar fundamental del manejo de los síntomas. Claro, nosotros tenemos medicamentos, tenemos distintas estrategias, pero la actividad física definitivamente es algo que puede modificar esa sensación de bienestar, esa sensación de salud. Entonces, por ejemplo, se debe implementar el ejercicio, ¿sí? Digamos que, aunque hay ya más conciencia de la importancia de la actividad física en general, también es cierto que la cultura colombiana no es muy de cultivar esa parte física de la actividad, ¿no? Nosotros nos quedamos mucho en el trabajo, en los quehaceres diarios, cuidar a los niños, y muchas veces ahí se van las horas, se va el día. No, en Parkinson el ejercicio en todas las etapas de la enfermedad es fundamental. Segundo, dentro de esas rutinas debe haber una alimentación saludable, ¿cierto? No solamente es, digamos, comer a ciertas horas, no, tiene que haber una serie de nutrientes, digamos, completos desde la parte de la alimentación, tiene que haber suficiente consumo de agua. Sabemos que en la enfermedad de Parkinson hay muchos retos, el estreñimiento, digamos, la sensación de boca seca o pacientes, por el contrario, con salivación excesiva. Hay muchas herramientas de la rutina que van a ayudar a mejorar estos aspectos. Entonces, eso sería el número uno. El número dos, cada paciente con enfermedad de Parkinson es único, ¿sí? Entonces, hay algunos que desde el principio tienen de pronto algunas dificultades más en su equilibrio, hay otros que lo que predomina es el temblor. Entonces, ¿qué es importante? Analizar cuáles son los puntos de riesgo en casa, Ujú. dependiendo ya del síntoma del paciente. Es decir, si el paciente, por ejemplo, tiene un compromiso importante del equilibrio, tenemos que mirar, evitar los escalones, ¿cierto?
Tenemos que evaluar, por ejemplo, si el paciente vive en un lugar donde tiene que subir y bajar escaleras, buscar la manera de disminuir al máximo que tenga que recurrir a esto. O, por ejemplo, pues mirar si es pertinente que el paciente esté acompañado la mayor cantidad de tiempo en el día. De manera que todo esto es, digamos, lo que tenemos que revisar. Creo que es importante también tener presente que es fundamental saber qué síntomas están relacionados con la enfermedad. Esto lo hemos hablado, digamos, los síntomas Ujú. motores, ¿no? Entonces, tristeza, ansiedad, problemas para dormir, ¿sí? Además, porque todos estos síntomas son susceptibles de tratarse. Yo les he dicho que existen moléculas, incluyendo safinamida, que nos pueden dar ese perfil. Entonces, es Ujú. importante tener un inventario de los síntomas porque esa calidad de vida la construimos como un rompecabezas, ¿cierto? Distintas cosas pequeñas que suman para el bienestar. Entonces, si no le contamos a nuestro médico ciertos síntomas porque creemos que no son importantes o porque no estamos seguros si son del Parkinson, se van a quedar ahí en el tintero sin manejo, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, otra de las cosas que hay que tener. Entonces, rutinas, espacios seguros en casa, alimentación saludable, ¿sí? Ejercicio en forma cotidiana y obviamente, como les decía, tener un muy buen binomio con su médico tratante, con su equipo de salud para poder alcanzar las metas pues, que se planteen para el cuidado del paciente. Y me imagino que las rutinas y todos estos cambios pues vienen como por cada etapa del Parkinson. No es lo mismo en la etapa primaria que de pronto unos años posteriores se van adecuando las rutinas y se va adquiriendo más conocimiento. Me imagino también de todo este equipo funcional en torno al paciente, ¿no? Sí, así es. Digamos que tampoco se pueden hacer muchos cambios de la noche a la mañana, ¿cierto? Correcto. Ujú. Recientemente hubo un estudio muy interesante que mostró, por ejemplo, que hay pacientes que se hacen demasiado ejercicio, ¿no? O sea, se exceden con la actividad física y eso puede generar desnutrición, pérdida de la masa muscular si eso pues no está orientado. Entonces, la idea es tener unas metas realistas. Un paciente o una persona sedentaria no le podemos pedir que empiece a hacer cardio 40 minutos al día, ¿sí? Los que hacen acá bici estática saben que no más 10 minutos ya es todo un reto, ¿sí? Entonces, tenemos que, lo mismo, hacer el traje a la medida de cada paciente, ¿cierto? Si era sedentario, empezar a diseñar un plan de ejercicio. Si era un paciente que ya se ejercitaba, de pronto complementarlo con algunas rutinas diferentes a lo que hace para retar a su físico y de esa manera, pues, alcanzar la salud física. Entonces, el truco está en eso, creo que también es una metáfora interesante y es hacer ese traje que cada paciente necesita para sentirse lo mejor posible. Espectacular, muy, muy importante ese tema, como también lo es, por ejemplo, poderle explicar a los niños y a los adolescentes qué es el Parkinson, porque me imagino que van a tener también muchas preguntas, van a tener miedo, van a pensar que el papá o la persona que está diagnosticada va a morir pronto, qué le va a pasar, cómo asumir esos cambios si les dicen que va a tener problemas del movimiento, que no se va a poder controlar, etcétera. Vienen como todas unas condiciones diferentes que racionalmente, pues uno como adulto entiende de una forma, pero ¿cómo se le explica, Doc, a un niño o a un adolescente en casa? Bueno, esta pregunta me parece muy interesante, Beatriz, porque muchas veces, digamos que en estos procesos de salud que generan como tantas cosas traumáticas al interior de la familia, se tiende a dejar por fuera a los más pequeñitos, ¿sí? Ujú. Digamos, es una manera también de protegerlos de este tipo de situaciones, pero lo que yo te puedo contar desde mi experiencia es que involucrarlos en el cuidado del paciente es algo magnífico, ¿cierto? Primero, hace poco le decía eso a una paciente, usted lo que necesitaba era una nieta, ¿no? Porque entonces yo llevaba manejándola mucho tiempo, había muchas cosas que no. Pues bueno, la paciente, digamos, en resumen, tiene una nieta ya de 7 meses y la señora, su funcionalidad, o sea, cambió de la noche a la mañana, ¿sí? Claro, Wow. lo que te digo, yo entiendo que ella es juiciosa con el ejercicio y demás, pero está como esa motivación, ¿cierto? Ella me decía, yo quiero alzar a mi nieta, yo quiero verla, ayudarle a que aprenda a caminar y mira que esas cosas son importantes, ¿sí? Mm. Ahora, ¿qué nos genera eso de contraparte en la gente más joven? Que haya una sensibilidad respecto a la enfermedad, que haya una sensibilidad respecto a lo importante que es el movimiento, ¿sí? Yo, pues, digamos, en otras ocasiones también he hablado que aquí somos una cultura muy de señalar al que es diferente, si se mueve diferente, si se mueve más lento, no. La idea es que nosotros desde temprano podamos educar a los niños, a los jóvenes en la presencia del Parkinson, porque es algo que indudablemente nos va a tocar de alguna manera,
¿sí? Como pacientes, como familia, como hijos y como sociedad. Entonces creo que, digamos, involucrar a estos niños, a estos adolescentes es vital. Genera además, lo que te decía, una cosa emocional muy distinta, ¿no? En los pacientes y hace que ellos también se interesen por la salud, ¿cierto? Se interesen desde jóvenes en el ejercicio. A mí me encanta cuando los pacientes van a la consulta con sus nietos, con sus hijos pequeños, Ujú. porque tú notas que hay una diferencia, ¿sí? Entonces, creo que sí es fundamental. O sea, como Claro, y no los excluye. Además, Doc, que los niños ahora son tan inteligentes, tienen otro chip, entienden la vida de una manera tan acertada, incluso más que los adultos. Entonces pueden ser incluso como más abiertos, menos temerosos. Y como usted dice, pueden ser también unos grandes cuidadores sin dejarles la responsabilidad, porque me imagino que a veces también pecamos porque ellos pueden hacerlo, pero me imagino que también hay que tener cuidado con que un niño o un adolescente sea el cuidador primario de un paciente de Parkinson. sí, eso también es una realidad. Digamos que muchas veces, por ejemplo, pacientes que están sobre los 60, 70 años, que tienen hijos que tienen que trabajar, ¿cierto?, para sostener el hogar, de pronto delegan responsabilidades en adolescentes o en adultos muy jóvenes y eso pues también puede generar una sobrecarga, ¿sí? O sea, digamos que aquí se trata más de encontrar como varios lugares donde tú puedas distribuir ese peso de cuidar, ¿cierto? Si es uno solo, esa columna en algún momento va a colapsar, ¿cierto? Igual que cualquier Claro. estructura. Entonces, entre mejor distribuyamos, pues va a ser mucho más conveniente para todos. Además, porque también hemos hablado aquí, Doc, de que se piensa mucho, se habla del paciente, del tratamiento, del diagnóstico, de su mundo emocional, pero pues el cuidador también tiene toda una injerencia en todo este proceso y una carga emocional. Y bueno, pues justamente, digamos que ese papel y ese rol juega un tema importantísimo. A veces las personas que cuidan, pues dicen, no, yo quiero que no le pase nada, yo estoy detrás de él, lo sobreprotejo, yo, mejor dicho, ¿cómo decirles que también hay que dejarle autonomía al paciente? Esa independencia también es importante, protegerla. ¿Qué les podemos decir al respecto, doctora Xiomara? Pues que la identidad humana depende también de la capacidad de decidir, ¿cierto? O sea, en la medida en que empiezan a cohibirte, pues tú sientes que ya no eres un adulto, ¿cierto? Y yo creo que esa sensación siempre es desagradable, sea en relación a una enfermedad o sea en otras situaciones de la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, hablar de ese tema en forma explícita, ¿sí? Porque a veces pasa, por ejemplo, ¿no? En la consulta que entonces yo estoy dando una indicación y el familiar atrás me está haciendo que no diga o que le diga algo, ¿sí me entiendes?, al paciente. Ujú. Entonces, lo primero es que eso se debe dialogar en la red de apoyo, ¿cierto? Una situación muy frecuente es que el paciente no quiere hacer ejercicio, por ejemplo. Esto es el pan de cada día. Hay que hablarle, ¿sí? Hay que explicarle, hay que poner unos límites en forma amorosa, pero hay que poner límites. O sea, si tú quieres estar mejor y no haces ejercicio, pues definitivamente, sí, no, eso no puede ser. Entonces, eso es lo primero, ¿sí? Y lo segundo, entender que el paciente, aunque pueda tener algunos cambios en su salud física, algunas cosas en su salud emocional, es quien, a no ser que tenga un deterioro cognitivo severo, demencia y demás, debe tomar las decisiones en salud, ¿cierto? Y que si lo dejamos totalmente quieto, pues el Parkinson lo va a hacer estar más quieto cada vez, ¿no? Yo pienso que el Parkinson es como una enfermedad que te quiere reducir, que estés quieto, que estés rígido, que estés sentado todo el día. No, toca, ¿cierto? Expandir esos límites. Obligarnos un poquito sí, a contrarrestar. Y hablando de eso, por ejemplo, ¿qué rutinas recomienda, doctora Xiomara, por ejemplo, desde la parte física, un poco cuál sería como esas actividades para que el paciente pues pueda ir haciendo poco a poco y se acostumbre a esa nueva dinámica desde su condición o desde su falta de movilidad? Ujú. Depende mucho, digamos, en qué etapa está el paciente, cuál es su Ujú, estado inicial de salud cuando se presenta, ¿sí? Si tiene otras condiciones de salud o si no. Pero, por ejemplo, el primer paso es el ejercicio cardiovascular, ¿sí? Ese es como el primero, el que no es ujú. negociable desde el primer día y que se puede hacer en cualquier etapa, ¿no? Entonces, bicicleta estática, baile, ¿cierto? Todo lo que acelere nuestro ritmo cardíaco que no implique hacer fuerza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la bici estática sin resistencia, elíptica, trotar, natación.
pero muchos pacientes dicen, bueno, yo creo que no tengo la movilidad para eso. Digamos que existen rutinas incluso de ejercicio cardiovascular en pacientes sentados, ¿cierto? Movilización de brazos, movilización de piernas en el lugar. Entonces, la parte cardiovascular es la más importante, ¿sí? De hecho, es como de lo que más se ha estudiado en Parkinson hasta ahora es el ejercicio cardiovascular. O sea que esfuerzo no, pesas no, pérdida del músculo. Entonces, ¿qué pasaría ahí si de pronto no hacen ejercicio digamos que de esfuerzo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la parte no negociable, pero ya cada paciente vamos a mirar qué necesidades hay, Ya. ¿cierto? Por eso es que es fundamental ver el estado nutricional del paciente, ¿sí? Que creo que es algo que muchas veces se nos queda también por fuera y es cómo está su masa muscular, ¿cierto? ¿Cómo está su deglución para yo saber qué cosas voy a compensar con ciertos tipos de alimentación? ¿Cuánto ejercicio de fuerza debo hacer? Porque tú lo has dicho, ¿sí? Hay muchos pacientes que tienen un problema de equilibrio, se quedan Ujú. quietos, ¿sí? Porque les da miedo caer o la familia no los deja moverse porque les da miedo una caída y empiezan a tener una deficiencia importante de fuerza en los muslos. Entonces eso lo que hace es un círculo vicioso. Entonces hay que, digamos, tener presente que el paciente debe hacer cardio, pero cuidando todas estas cosas que tú dices. El spinning sirve también. Aquí veo muchas preguntas. Aprovecho para saludar a muchos pacientes conectados míos. Muchas gracias por estar acá. Qué felicidad. De manera que pues hay que crear una rutina distinta para cada paciente. Que no es negociable el cardio, ¿ya? De ahí en adelante, mira, bandas, si hay problemas de equilibrio, tai chi, por ejemplo. Ah, esa eh, es buenísima. Ujú. sí, sí, sí. Sí hay incluso, por ejemplo, algunas rutinas de yoga, meditación para manejar equilibrio y manejar también la parte de ansiedad. Entonces, lo que hay es opciones distintas. Toca es aterrizarlas a cada paciente. Y eso dependerá un poquito también de cómo se ayudan con el medicamento, de pronto con la safinamida, no sé si eso reduce un poco también los tiempos off y entonces ahí se puede hacer el ejercicio, cómo se involucra también esa parte de la medicina que también ha hecho, ¿no? Que científicamente también ha aportado tanto al paciente de Parkinson. Sí, ahí digamos que es muy importante descubrir qué reto tiene cada paciente, ¿cierto? Ujú. Y tratarlo. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene fluctuaciones, que ya lo hemos hablado, o sea, disminución en el tiempo del efecto de la levodopa y demás, se pueden considerar terapias como safinamida, ¿cierto? Si el paciente, por ejemplo, ya es un paciente con cirugía, entonces nuevamente tenemos que plantear cuáles son las terapias que hay que analizar, ¿cierto? En Colombia, aunque sé que hay pacientes y personas conectadas de otros lugares, tenemos la gran alegría de tener muchas herramientas para manejo de Parkinson desde lo farmacológico también, incluyendo safinamida, ¿sí? Claro. Entonces, eso le permite a uno, pues, ser más flexible y hacer, pues, digamos, esos regímenes de medicación distintos y de esa manera complementar ese pilar que el ejercicio, digamos, tiene ahí también. Solo me surge la pregunta si eso lo cubre el sistema de salud, eso por la CPS todavía, es que no sé con la reforma que haya cambiado, entonces yo pregunto porque de pronto cambió algo ahí, no lo sabemos, Doc, No, Beatriz, afortunadamente la cobertura para todo lo de Parkinson está vigente en Colombia. todavía está. Todavía la Gracias tenemos. a Dios. Gracias a Dios, esperemos que siga así. Sí, sabemos que estamos en un momento de dificultad para conseguir algunos de los medicamentos, pero todos en realidad están. Lo que pasa es que, pues, digamos, ha habido cierta dificultad para el despacho y demás, pero esperemos que esta situación sea transitoria y pues que podamos seguir teniendo acceso a todo lo que nos ofrece nuestro sistema para Parkinson. Bueno, eso sí me alegra mucho y me tranquiliza saberlo. Doc, ¿cuáles son como los momentos más difíciles del día para un paciente de Parkinson y cómo se pueden afrontar, cómo se pueden contrarrestar? ¿Más difícil en la mañana, más difícil en la noche? ¿Cómo es esto? Bueno, digamos que en principio hemos hablado de eso, existe como ese periodo de luna de miel, ¿no? Lo que es los primeros 3 a 5 años, donde en general todos los medicamentos funcionan bien, ¿cierto? El Ujú. paciente tiene una calidad de vida óptima y demás. Después de eso, ocurre pues que empiezan a haber las fluctuaciones, ¿sí? Y ahí entonces los momentos que son más difíciles para el paciente son cuando se queda sin el efecto de sus medicamentos, o sea, lo que llamamos los periodos off. Hay unos muy típicos. El off de la mañana, o sea, que el paciente se despierta y mientras se toma su medicación y arranca el día, pues pueden pasar muchos minutos, incluso más de una hora, un par de horas. Entonces, este momento tiende a ser como
bien difícil. Y otro, digamos que cuando ya si no se da el medicamento cerca de la hora del sueño, pues hay pacientes que tienen interrupciones del sueño por sensación de rigidez o por temblor. De manera que, digamos, hay que mirar eso, ¿cierto? Porque eso, yo lo que les he dicho siempre, o sea, es una enfermedad retadora que nos trae, digamos, muchas lecciones desde lo médico, desde lo humano, pero eso no quiere decir que no haya cosas por hacer, ¿cierto? Entonces, hay que analizar todo lo de la parte de rutinas de paciente, digamos, lo general de salud, pero también hacer una buena distribución de los medicamentos basado en las necesidades de cada paciente. Entonces, esas son como las conclusiones. Es bastante importante también tener en cuenta esas etapas. Y yo quiero involucrar en este momento aquí, doctora Xiomara García, si me lo permite, a la doctora Sandra Guerrero, que ella es fonoaudióloga de la Universidad del Valle, también es magíster en gerencia de organizaciones de la salud de la Universidad Javeriana. Es la coordinadora de la Fundación Parkinson de Colombia, tiene más de 15 años de experiencia en el trabajo con pacientes con diagnóstico de Parkinson y hoy está con nosotros justamente aquí, doctora Sandra Guerrero. Bienvenida, buenas noches. También, por supuesto, tiene mucho que aportar y esto de lo que estamos hablando con la doctora Xiomara, de la red de apoyo de este equipo que en últimas es el que llevará exitosamente el camino de este visitante a casa. ¿Cómo trabajan ustedes desde la Fundación Parkinson para un poco integrar la labor y la responsabilidad de cada uno de estos miembros, pacientes, familiares y cuidadores? Bueno, buenas noches para todos. Encantada de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio tan enriquecedor. Es espectacular escuchar a la doctora Xiomara con ese modo de llegarle a las personas de una manera tan sencilla para que puedan entender mucho más acerca de este diagnóstico. Tal como lo decían y como lo ha venido hablando la doctora, eh, el Parkinson no es solo del paciente, sino de su contexto, familia, incluso muchos aún se encuentran trabajando, ¿verdad? Entonces su contexto incluso laboral. Eh, y al nosotros saber o entender la importancia de estas personas que se encuentran alrededor del paciente, nos dedicamos a hacer mucha educación, poder enseñar tanto a pacientes como familiares un poco más acerca de la enfermedad, porque muchas veces los tiempos de consulta no dan para que el neurólogo pueda eh, explicar al paciente muchas de las cosas que puede empezar a sentir o cómo la familia puede abordar, cómo puede eh, llegar, apoyar, no sobreproteger o al contrario exigir más de lo que ese paciente puede dar, que también es esa línea muy fina, ¿no? A veces está el no sobreproteger, pero hay algunas familias o cuidadores que antes exigen mucho más de lo que el paciente puede dar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, con educación acerca del diagnóstico, invitando a tener siempre una buena comunicación. Mientras los familiares y el paciente se puedan comunicar, cada uno pueda expresar cómo se siente. Los familiares puedan entender las necesidades de ese paciente. Entender lo que ahorita explicaba la doctora acerca de los momentos on y off, ¿sí? Donde de pronto no todo el día está igual, entonces cuando puedo exigir un poquito más, cuando tengo que cuidar más, ¿verdad? Y sobre todo que puedan entender la importancia del ejercicio de la actividad. Es lo que más trabajamos nosotros en la fundación, cuidando como siempre los límites que se deben tener, la seguridad de ese paciente y de su familia, motivando siempre a que deben ejercitarse y que también en su casa deben encontrar esas rutinas como lo hablaban ahorita que les permitan mantenerse activos, no perder su cotidianidad, porque es que el Parkinson es un diagnóstico, pero al final el diagnóstico no tiene que ser lo que nos defina, ¿verdad? Está el diagnóstico, pero no dejamos de ser esa persona, esa familia, ese papá, ese abuelo, ese esposo, ese hermano, incluso hijo. Entonces es súper importante y es algo que trabajamos mucho en la fundación de que entiendan que es una condición que va a acompañar por el resto de la vida, pero no tiene que definir cómo va a ser necesariamente tu vida, sino que puedes trabajar en pro de estar mejor, entendiendo que se Claro. pueden presentar cambios, ¿sí? De que puede ser que como tal vez nos habíamos pensado en nuestra vida, no va a seguir ese mismo rumbo,
pero que podemos adaptarnos y que siempre va a haber alternativas para poder tener calidad de vida. Y ahí está esa capacidad de adaptación al cambio, porque no dejamos de ser eso. Y es que espiritualmente, doctora Xiomara, lo hemos hablado también, hay que tener una apertura acerca de cómo la vida nos presenta desafíos, retos, pero también cómo podemos conectarnos nosotros con esa esencia interior, con esa luz, con esa esencia, con Dios, en lo que crea el paciente y sus familias para aceptarse y rendirse a eso que ya llegó, que es inevitable, que ya no se puede echar para atrás, pero que depende cómo respondamos, no cómo reaccionemos, ¿no? Porque desde el impulso del miedo, desde el pánico, desde otro tipo de emociones va a ser mucho peor llevar esta enfermedad, ¿no? Y también ahí hablamos un poco de esa parte emocional de los pacientes y sobre todo de la red de apoyo. Así es, Beatriz. Agradezco mucho a Sandra por sus palabras. Creo que eso de decir un diagnóstico no me define, ¿sí? O un problema no me define, pues es llevar todo esto que hablamos también al ámbito humano, ¿no? Hace poco tuve oportunidad de hablar con una psicóloga respecto pues como a esas cuestiones de aceptación que debemos trabajar todas las personas, ¿no? Yo le digo a los pacientes, bueno, tu reto en este momento es el Parkinson, pero absolutamente todas las personas en la vida vamos a tener momentos en que necesitamos reflexionar, ¿cierto? Y aceptar cosas. Y una cosa importante de aceptar es dejar de preguntar el por qué, porque, o sea, si un paciente me pregunta, ¿por qué a mí? Esa respuesta, pues, evidentemente no la tiene nadie en realidad. Sí, es una respuesta que, como tú dices, se sale del consultorio, se sale de todo y hay que transformar ese por qué en un para qué. Y ese para qué es conectarse con ese propósito del que estamos hablando, ¿sí? A veces esto suena como si fuera muy alejado, ¿no? De la medicina, de la salud, y en realidad no, ¿sí? Porque en esa medida en que yo logro transformar un reto, dejar de pensar por qué me pasa a mí esto, si soy una persona buena, si soy una persona joven, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cierto? ¿Me voy a dejar vencer por un diagnóstico? ¿Sí? Voy a hacer que mi vida gire alrededor de eso y que también la vida de mis seres queridos gire alrededor de eso, o le voy a dar la vuelta, ¿sí? Y voy a lograr luchar contra esto, ser el líder de un equipo, como hablábamos, donde claro que vendrán los retos, viene como en el ciclismo, viene la montaña, viene la contrarreloj, pero hay que seguir, ¿cierto? Y si estamos unidos y somos empáticos y encontramos ese equilibrio maravilloso del que hablaba Sandra, entre exigir pero también soltar, ¿cierto? Pues seguramente va a ser mucho más llevadero que si Claro. resistimos, Es ¿sí? muy importante y me devuelvo a la doctora Sandra Guerrero solo para preguntarle que habíamos estado viendo las campañas de expectativa que hizo Escenario Vital y veíamos estos pacientes tan llenos de amor, o sea, tan amorosos, aceptaban su condición y dijo, pero no, aquí solo la vida cambió, la Fundación Parkinson me ayudó a seguir el camino y yo seguí mis actividades y sigo con mis relaciones de pareja. He conocido algunos que se han convertido hasta influencers del Parkinson porque cambiaron totalmente el contexto de un diagnóstico y dijeron, pues esto ya me pasó, lo voy a convertir en propósito. ¿Cuáles son como esas experiencias que ustedes tienen allí en la fundación? Y es tan enriquecedor, ustedes no se imaginan cómo llegan las personas como si hubiese sido lo peor que les pudieron decir. Además, Ujú. porque muchos están, digamos, ya son adultos mayores, aunque tenemos pacientes muy jóvenes. Entonces es como que toda la vida trabajamos, hacemos mil cosas, pensamos en los demás, en los hijos, en la esposa, y cuando esté mayor voy a hacer esto, voy a viajar, me voy a dedicar a mí, y llega el diagnóstico. Entonces como que, o sea, se me acabó la vida. Entonces siempre es mostrarles, primero nos encanta tener referentes, pacientes referentes que ya han tenido un proceso y que cuando alguien llega a la fundación los acogen, les cuentan acerca de su experiencia, ¿sí? Entonces no es lo mismo que de pronto nosotros a veces podamos decirle a las personas, mire, si se puede, siga adelante, a que sea otra persona que ha estado en sus zapatos, que también el Parkinson llegó a su casa en algún momento y que generó gran impacto, ¿sí? Que esa persona que le diga, sí, a veces cuando me levanto no me puedo mover bien, a veces no tengo ganas de hacer ejercicio, a veces estoy de muy mal genio, estoy irritable, no quiero ver a nadie, ¿sí? Pero no te preocupes que eso pasa. O puedes hacer esto, a mí me funcionó lo otro, dale que tú puedes. Entonces esa comunidad, que es lo que muchos encuentran también en la fundación, es fundamental
para poder seguir adelante y poder entender, ¿sí? Y que sí se puede en realidad. Además, obviamente, ya con toda la parte terapéutica, o sea, desde la fisioterapia, la fonoaudiología, la terapia ocupacional, la rehabilitación cognitiva y la parte de psicología, pues lo que logramos también en cuanto a la funcionalidad e independencia del paciente es una motivación enorme, porque entonces pasamos de ese, es que me dijeron que sí se puede, a sí puedo, sí lo Ya, puedo lograr, ya es un sí hecho. puedo estar mejor, Ujú. exacto. Y donde la familia también empieza a reconocer avances, donde puede ver que ese paciente de verdad puede mantener su independencia y su calidad de vida. A veces hemos hecho asesorías incluso en empresas donde algunos de nuestros pacientes han estado con el diagnóstico y vamos para que puedan entender que puede seguir haciendo su vida normal, ¿sí? Que puede Maravilloso. seguir Y me trabajando. adelanto una pregunta que estoy viendo en el chat, doctora Sandra, y es que ustedes están en Cali, pero me preguntan si en Bogotá o en cualquier lugar de Colombia la Fundación Parkinson, ¿cómo puede atender o solamente allá en el Valle del Cauca? Bueno, de manera presencial solamente estamos en Cali. Sin Ujú. embargo, nosotros toda esta parte de educación y orientación la tenemos a nivel nacional también a través de unas citas de orientación que tenemos, que de hecho no tienen costo, donde nos reunimos de manera virtual con familia, con pacientes, a resolver dudas, hablar de todo esto que les estoy contando que hacemos. Y contamos con unos programas intensivos también de terapia, donde las personas se desplazan a Cali por alrededor de 3 o 4 semanas, dependiendo de la condición del paciente, y ahí intervenimos desde toda la parte terapéutica. Pero los invito a que Maravilla. igual puedan escribirnos, llamarnos y puedan tener esa cita de orientación que de verdad es un regalo maravilloso que pueden tener. Y un apoyo espectacular. Por favor, déjenos ahí sus datos y los datos de la Fundación Parkinson ahí en el chat, porque ya muchas personas me imagino que se van a poner en contacto para tener esta orientación, este apoyo, esta información tan valiosa, porque hay casos, cientos de casos de pacientes y familiares que han salido adelante y que han convertido pues este diagnóstico no en el fin del mundo, sino en una oportunidad para aprender, para unirse más y para vivir con esta condición con una gran calidad de vida. Entonces, por favor, ayúdenme poniendo esos datos que ya muchas personas Claro aquí que me sí. están preguntando. Doctora Xiomara, esos pequeños gestos que marcan la diferencia en la convivencia con un paciente de Parkinson, la paciencia un poco, el sentido del humor, esos detalles amorosos, ¿cómo podemos hacer esto más llevadero? Porque a veces uno ve los nazis, un pronto, papá, haga esto, y es como toda una serie de conductas un poco violentas, un poco agresivas, pero también pierden la paciencia y uno también tiene que entender como esa condición. Entre parte y parte, cómo podemos llegar a conciliar y cómo podemos asumir como unas conductas amorosas y que de verdad sirvan para parte y parte. Listo, pues en primer lugar, la educación, entender que el Parkinson no solo es temblor, no solo es rigidez, sino que como hemos hablado previamente, hay muchas situaciones, muchos síntomas que están asociados, el dolor, los problemas de Ujú. sueño, depresión, estreñimiento, cambios en la parte urinaria, ¿sí? Pérdida de la motivación para hacer cosas, que lo llamamos apatía, ¿cierto? Esa es como Apatía. la Ujú. palabra, ¿sí? Si nosotros partimos de eso, la familia está al tanto de eso, seguramente pueden tener una visión un poco más amorosa del trato que le deben dar al paciente, ¿cierto? Esposo, padre, hijo, porque entonces decimos, bueno, no es que esta persona no quiera muchas veces hacer las cosas, ¿cierto? Sino que si tiene un dolor severo asociado a la enfermedad que no se ha manejado, tiene insomnio, pues los Ujú. días, si me entiendes, son terribles. Dormir mal es, digamos, de las cosas que más afectan la salud de los pacientes con Parkinson. Está deprimido, ¿sí? Entonces, claro, hay que entender que hay que ser exigente, por ejemplo, con la actividad física, con la toma juiciosa de los medicamentos, pero también saber que hay unos síntomas que hacen parte de la enfermedad, que no es que el paciente no quiera necesariamente contribuir, ¿cierto? Y esto a veces se puede establecer comparando con cómo era el paciente previamente, ¿cierto? Hay pacientes, por ejemplo, que siempre han sido, no les gusta la actividad física,
¿cierto? Entonces tú sabes, bueno, eso es algo de su estructura de personalidad, vamos a buscar una manera, vamos a educarlo y a explicarle por qué es importante la actividad. Pero, por ejemplo, si es un paciente que era muy comprometido con el ejercicio y eso y de la noche a la mañana deja de hacerlo, pues definitivamente puede ser más un proceso depresivo o una apatía asociada a la enfermedad y esto se puede tratar, se puede manejar. Ujú. Digamos que esa visión yo creo que puede cambiar las cosas. Lo segundo, ya les dije, todos estamos en riesgo de tener esta condición. Es una condición que se presenta esporádicamente en la población, que tiene mucho más riesgo de presentarse a medida que envejecemos. La población está envejeciendo, ¿sí? Entonces, si yo lo veo desde esa manera y sé que tengo el chance, porque como les digo, todos los que estamos acá conectados podríamos tenerla, ojalá que no, pero es una posibilidad, pues uno dice listo, ¿cierto? Entendiendo que es algo que me afecta a mí, que me podría afectar en forma más directa en un futuro, pues definitivamente tengo que ser más empático con la situación. Y lo último, repartir esa carga, ¿cierto? No es igual que yo tenga que cuidar a un paciente los 7 días, las 24 horas. Hay situaciones, por ejemplo, en que los pacientes tienen alucinaciones, ¿cierto? Que es algo muy angustiante, muy disruptivo para la familia. Así yo puedo distribuirme con mis hermanos, hijos, familia, amigos y que sean, digamos, unas jornadas más cortas de cuidado. Hemos hablado siempre de que los cuidadores deben tener tiempo para ellos. Tiempo para ellos no es el tiempo en el que van a hacer vueltas, ¿no? Es que yo voy al banco. No, pues su merced, eso no es tiempo para usted. Sí, usted necesita salir con sus allegados, usted necesita ir y comer algo rico, dormir un rato. Entonces hay que repartir esa carga, porque también es cierto que muchas veces este reflejo de este exceso de exigencia y demás es la frustración de estar cansado, ¿sí? De estar las 24 horas en función de la vida del paciente. ¿Cierto? Entonces yo creo que si nosotros abordamos esas 3 dimensiones, vamos a tener cuidadores más felices y de mejor genio, ¿sí? Entonces hay que verlo de esa manera. Y la salud emocional, pues también es importante de los cuidadores y a ellos también toda la solidaridad y la empatía, porque sí, a veces se quejan y hemos visto también, claro, lo entregan todo, lo dan hasta la última gota y pues ya sabemos que también elegirse es una prioridad para poder ayudar. Nadie da de lo que no tiene. Y si ya se le acabó el tanque de la paciencia, el del amor, el de, ¿no? La compasión por sí mismo, pues no va a poder dárselo y compartírselo a su pariente que tiene este diagnóstico. Así que es bastante importante, doctora Xiomara. Y por último, antes de ya pasar a todas las preguntas que tenemos, ¿cómo mantener esa esperanza y un poco también la conexión familiar cuando el Parkinson está presente, ¿no? ¿Cuáles serían esas recomendaciones finales para no desarticular y no desintegrarse como familia, comunidad? Ujú. Entonces, lo primero, algo que hace la fundación también, que la doctora Sandra nos contó, entender que no está solo. Sí, digamos que a mí me ha pasado, yo hago pues principalmente consulta de Parkinson y los pacientes entran y me dicen, ay, yo no sabía que había tantas personas que tenían lo mismo que yo, ¿sí? Y eso en realidad es algo que genera, digamos, una atmósfera de entender que es un problema común, que es un problema común no solo en que es frecuente, sino que es un problema de todos. Ujú. Entonces, eso es lo primero. Entonces, poder hablar de pronto con alguna otra persona que tenga la condición, ¿cierto? Poder hablar con alguien que esté en alguna de las fundaciones, ¿cierto? Recibir esta posibilidad de tener como una orientación gratis, ¿sí? Porque hay muchas preguntas, ¿no? Entonces, Demasiadas. sí, eso es fundamental. Lo otro, vivir el acompañamiento desde todos los ámbitos, ¿cierto? Lo siguiente, no dejar su cotidianidad, que era lo que mencionaba también Sandra, que me parece genial. Si hay personas que se les hace el diagnóstico y ya, ¿sí? No quieren trabajar, no quieren hacer nada más. No, el Parkinson, aunque se puede presentar de maneras diferentes, seguro nos va a dar tiempo de ir encontrando soluciones para las cosas principales, ¿cierto? Y esas cosas que desafortunadamente hasta la fecha la ciencia no las puede cambiar y demás, entender que hay un proceso de aceptación. Claro, yo entiendo que desde acá es muy fácil decirlo, pero lo digo más basada es en la experiencia con los pacientes, ¿sí? Si uno hace resistencia a algo que no puede evitar, que no va a cambiar, esa resistencia solo va a generar sufrimiento, ¿sí? Si yo digo, bueno, listo, ya esto es lo que me tocó,
¿Por qué? Lo que les digo, la respuesta no existe, pero sí para qué. De pronto para que yo piense más en mí, de pronto para que yo me vuelva un vocero de Parkinson para las personas que lo tienen, ¿sí? De pronto para que yo haga que mi familia entienda la importancia de estar unidos en este momento. Sí, entonces lo que les digo, ese tipo de soluciones, ese tipo de abordajes requieren mucho más que un abordaje netamente clínico, ¿sí? Maravilloso. Y eso también es muy estoico. Como decía Marco Aurelio, no puedes ocuparte de las cosas que no tienes control, sino de lo que sí tienes control y es tu respuesta, la capacidad de atender y de entender esa nueva condición y ese desafío que ya llegó. Uno no tiene control sobre eso que llegó porque era perfecto, porque así estaba destinado. ¿Y qué más que poder buscar información? Hay un proceso, sí hay un impacto, pero con la medida del tiempo esa aceptación hace mucho mejor el camino y sobre todo desde ese ámbito emocional que si no se trata bien pues puede empeorar la condición, porque ya no solo Parkinson, sino me imagino también, Doc, usted me lo dirá, si después la frustración, el miedo, la culpa, la tristeza, la depresión, pues pueden generar otro tipo de enfermedades y me imagino que se le puede convertir en un cáncer, en una gastritis, en otro tipo de enfermedades que no tenía. Eso, digamos que tienes mucha razón en ese punto, ¿no? Y es, yo no puedo controlar tener o no una enfermedad de este tipo, ¿sí? Yo no Ujú. puedo decir, se me va a quitar, no puedo. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer ejercicio, ¿cierto? Puedo tratar de ser autónomo. Si sé que me falta masa muscular, ya me siento, pues voy al deportólogo, voy al gimnasio, empiezo a buscar mis rutinas. ¿Qué sí puedo hacer? Tomarme mis medicamentos como se recomiendan. ¿Sí? Hay una cosa importante y es buscar información confiable, ¿sí? Entonces yo le digo mucho a los pacientes, existe pues la Clínica Mayo Información en español, ¿cierto? La Fundación Michael J. Fox tiene información en español, porque a veces también buscar mucho en Internet te puede llevar a lugares de información que no es confiable y que puede ser alarmante sin necesidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese es otro consejo. Y como les decía, tratar de tener unos puntos clave para conversar en las citas, ¿cierto? Ustedes saben que pues en el escenario colombiano tenemos citas de 20 minutos, media hora. Es muy difícil en una sola cita poder abordar toda esta cantidad de preguntas, pero si tenemos un seguimiento, seguro vamos a poder ir mirando paso a paso, ¿cierto? Cómo ir solucionando los distintos retos que nos está poniendo esta condición y pues buscar alternativas siempre, sin no Claro. rendirse, seguir adelante. Seguir adelante y esa es la consigna, porque mientras estemos vivos hay oportunidad, cada minuto es valioso y hay que agradecerlo porque tenemos esa ventaja, respirar y todo lo demás viene por añadidura, Doc. Aquí estamos con muchísimas preguntas de todas estas personas que se conectaron. Qué impresión toda la gente que quiere conocer esta información que tan generosamente usted nos está compartiendo a través de Escenario Vital. Elena de Angulo pregunta, ¿qué hacer cuando un paciente empieza a perder el habla o se le entiende con dificultad? Bueno, digamos que este es un síntoma que es frecuente en Parkinson y ocurre sobre todo pues a medida que pasan pues los primeros años de la enfermedad. Por supuesto que la respuesta va a ser terapia del lenguaje. Sin embargo, no todas las terapias son útiles y no siempre es fácil lograr una cita rápido con terapia del lenguaje. Entonces, hay unas modalidades que se han estudiado mucho. Hay una terapia que se llama LSV chiquita T, ¿sí? Sí. Hay algunas de estos videos se pueden encontrar, por ejemplo, en YouTube. Básicamente lo que va dirigida a la terapia es a una mejor proyección de la voz, ¿sí? Estas se pueden hacer desde el principio hasta cuando ya se presenta el síntoma, digamos, de la dificultad para emitir el lenguaje, pero un ejercicio que podemos hacer cotidianamente, karaoke, ¿no? Entonces yo les he Ah, dicho, divino. todas estas terapias sofisticadas las vamos a aterrizar en la vida real. Entonces, ¿la tarea cuál es? Poner 3 canciones que le gusten al paciente y que trate de cantarlas al máximo volumen que pueda, ¿sí? Ah, mira. Ujú. Al máximo volumen, porque en realidad ese es el fin que tiene esta misma terapia LSBT, ¿sí? Y es darle fuerza a la voz, eso se correlaciona además con una mejor deglución, ¿cierto? Entonces, lo único que va a pasar es que de pronto algún vecino se queje, pero la voz va a mejorar. No, o que se una, vaya y le toque y diga, cantemos juntos y se Sí. forma un plan bien chévere y se puede generar algo bien divertido también, por supuesto. Hay una pregunta y dice, ¿qué hacer si no es un Parkinson, sino un parkinsonismo atípico? Eso no lo había escuchado, por ejemplo, eso es nuevo para mí.
en todas estas conversaciones. Entonces, los parkinsonismos atípicos, bueno, digamos que es como una familia de condiciones que comparten algunas cosas con la enfermedad de Parkinson, la Ujú, rigidez, la lentitud, los cambios en la voz, en la marcha. Ahí tenemos distintas condiciones, hay varias diferentes. Entonces, ujú. digamos que depende mucho cuál de estas condiciones es la que se considera que el paciente tiene. Aunque son unos escenarios un poco más difíciles en el sentido en que no hay como unas terapias tan específicas como si en Parkinson, ¿no? Que tú tienes afenamida, levodopa, así. En estas otras, digamos que lo que se hace es adoptar esos medicamentos, entendiendo que va a haber una mejoría un poco menor que la que ocurre pues, en el Parkinson que llamamos idiopático, que es el que estamos hablando el día de hoy. Entonces, hay que mirar, primero, si ya se ha tratado con algún medicamento. Segundo, cuál es el tipo de parkinsonismo atípico que tiene este paciente. Y la última es algo que es más bien reciente y es que se han encontrado muchas causas genéticas o que llamamos secundarias de estos parkinsonismos. Entonces, siempre vale la pena como analizar bien cuál es el que tiene, si es uno primario, o sea, que ocurrió porque sí, o si hay algo que esté generando esos síntomas de ese parkinsonismo. Entonces, esa es como la sugerencia. Perfecto. Doctora Patricia Pérez, desde Bogotá, pregunta, ¿en qué etapa del Parkinson se recomienda iniciar el tratamiento con safenamida y cómo actúa? Em, digamos que en Colombia la indicación de las afinamidas es principalmente para fluctuaciones. Fluctuaciones son entonces el nombre, más bien es el nombre técnico que le damos a ese fenómeno que ocurre cuando la levodopa empieza a perder efecto en duración o en potencia, ¿cierto? Entonces, la indicación que está aprobada en el INVIMA es específicamente fluctuaciones motoras. Ahora bien, dicho esto, la safinamida ha mostrado que tiene un perfil muy bueno para ciertos síntomas no motores en Parkinson, como por ejemplo dolor, depresión, insomnio. Entonces, no solamente es fluctuaciones igual a safinamida, sino encontrar, ¿cierto? Esa molécula, qué beneficios da, cuáles son, digamos, los potenciales efectos colaterales, entendiendo que es una molécula muy segura. Entonces, esa es básicamente como pues la perspectiva. Perfecto. José Díaz dice, ¿cómo saber exactamente qué es Parkinson y no confundirlo con otras patologías del sistema nervioso? Muy importante eso porque ante el diagnóstico uno dice, ¿será o será otra cosa? ¿Cómo hace ahí ustedes los médicos, Sí, neurólogos? vemos que el Parkinson, llegar a ese diagnóstico es como un constructo de cosas, ¿sí? O sea, Ujú. no es algo que se puede hacer generalmente en una sola visita o si no, requiere como unos criterios. Entonces, lo primero, pues, es que tenga, de las siguientes cosas, por lo menos 2 rigidez, lentitud, cambios en la marcha y temblor, ¿cierto? Entonces, en general, que tenga cambios en la marcha y cualquiera de las otras ya nos genera un diagnóstico de Parkinsonismo. Ese es el primer paso. ¿Cómo sé entonces si ese parkinsonismo es enfermedad de Parkinson? O sea, es ya algo muy específico. Entonces, generalmente, ¿qué vemos? Pacientes que tienen predominio de un lado sobre el otro sus síntomas, pacientes que tienen temblor de reposo, que generalmente tienen una trayectoria que es como en rotación, que eso lo llamamos pronosupinación. Algunos criterios que pueden, digamos, inclinar la balanza de enfermedad de Parkinson es haber tenido previamente pérdida del olfato, estreñimiento, ansiedad o hablar o moverse cuando dormimos. Eso se llama trastorno de sueño REM. Entonces, todas esas herramientas inclinan la balanza hacia Parkinson. ¿Qué es importante? Habrá algunos casos donde se requiere resonancia, más que para confirmar, para descartar otras cosas, ¿cierto? Ok. Algunos tipos de Ujú. intoxicaciones, infartos de áreas específicas. Entonces, digamos que ese es como el constructo. Y finalmente, si el paciente responde a la levodopa, ¿cierto? O sea, mejora con la levodopa, eso también nos inclina la balanza hacia ese lado. Entonces, es un ejercicio que hacemos. En muchos países existen resonancias que llamamos funcionales y que ayudan a hacer el diagnóstico mucho más temprano, ¿cierto? Pero en Colombia, digamos que tenemos que aferrarnos un poco más a lo clínico, a la historia, toda esta serie de pistas, ¿no? Es como un rompecabezas para poder tener esa certeza diagnóstica. Bueno, doctora, bien importante. Patricia Garzón dice que en qué consiste la cirugía de estimulación cerebral y qué personas son aptas para esta cirugía. Bueno, la estimulación cerebral profunda, la sigla es DBS, digamos en inglés, Ujú. y es un procedimiento en el que se colocan unos electrodos en ciertas áreas del cerebro, ¿cierto? Que están, digamos, profundas, por eso el nombre.
Esta cirugía, digamos, me gusta mucho esa pregunta porque a veces hay unas expectativas un poco desbordadas de lo que el procedimiento puede ofrecer, ¿cierto? Pero generalmente, en general, los criterios son que el paciente lleve más de 4 años con los síntomas, que tenga una muy buena respuesta a la levodopa, pero que en el tiempo se haya vuelto más corta, de menor potencia, pero que se haya demostrado que sí la tiene, digamos, en forma contundente, que no haya depresión, porque a veces la cirugía puede empeorar cuadros de depresión, que no haya cambios cognitivos en el rango de demencia, ¿sí? Porque eso también es una contraindicación, y particularmente que no haya unos problemas del equilibrio que no mejoren con levodopa o que la expectativa del paciente sea mejorar la voz, porque estos dos aspectos, digamos, no están dentro de lo que en general la cirugía puede cubrir. Habiendo dicho todo eso, digamos, hay que tener es una valoración específica, ¿no? Porque Claro. también hay Ujú. escenarios que se salen de ahí, pero que no quiere decir que no puedan ser candidatos a cirugía de estimulación. Que sea una opción, claramente. Liliana Cardona, ¿una persona con Parkinson puede conducir automóvil? En general, sí, sí, Ok. depende, digamos, la funcionalidad que el paciente tenga, cómo esté la parte cognitiva del paciente, ¿sí? Pero en realidad poner una restricción para la conducción en Parkinson, pues es algo que solo se hace en algunos casos, ¿sí? Ujú. Obviamente que sí hay que tener presente. Pues, por ejemplo, hay medicamentos que pueden dar somnolencia diurna, ¿cierto? Entonces, en esos casos es mejor Que evitar no. la conducción. Ujú. Hay pacientes que tienen un compromiso muy importante de la velocidad de respuesta, ¿sí? Entonces, si tú necesitas frenar, pues definitivamente no, pero hay que hacer un análisis detallado de cada caso, ¿cierto? Sobre todo también el tema visual, ¿no? Si están viendo con dificultad, Ujú, mejor no así tengan gafas, pero ujú. había un señor que escribió que tenía 72 años y que él estaba manejando automóvil, pues, eso depende de cada caso, ¿no? Exacto, muchos pacientes conducen, llegan a la consulta conduciendo, ¿sí? Entonces, es muy, muy diverso el escenario. También pienso, digamos, que si la conducción genera mucha ansiedad, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, en Bogotá, pues conducir nos genera ansiedad a todos, ¿sí? Pues es algo que sí no es indispensable hacer, ¿cierto? ¿Para qué vas a hacer algo que de pronto te puede generar más malestar? Y ¿Sí? más Entonces, estrés, y sí, más exacto, hay que analizar. correcto. Gloria Tejada, tengo la enfermedad hace 10 años, ¿a dónde debo dirigirme para unirme a grupos de personas con Parkinson? A la Entonces, Fundación Parkinson. es importante tener la condición, tener claro la condición de cada paciente. Hay personas que tienen además algunas patologías osteomusculares, o sea, que el manguito rotador, que la artrosis de cadera, problemas en columna. Ujú. Entonces, sí es muy importante siempre tratar de tener muy claro qué podemos hacer, qué no, con la orientación del neurólogo, preferiblemente, ¿sí? Que sea el neurólogo quien oriente qué tipo de ejercicio se puede hacer o no. También va muy de la mano con la alimentación para no perder masa muscular. Eh, entonces es encontrar las páginas más apropiadas como la Clínica Mayo, está la Fundación Parkinson, la Mohamed Ali, la Davis Phineas, que también están en Estados Unidos y también tienen su comunidad en español. Está Power for Parkinson, que también están solamente con la comunidad pues de Estados Unidos, pero ahorita ya también están con los hispanohablantes y también tienen unas actividades súper chéveres que incluso trabajan, por ejemplo, sentados desde casa, pueden hacer diferentes actividades y donde también tienen programas de liderazgo donde se convierten, por ejemplo, la Davis Phineas, programas de embajadores que a nivel mundial se convierten en líderes que apoyan a personas de todo el mundo. Entonces tú los puedes contactar como que quiero hablar con esta persona y se contactan y ellos cuentan sus experiencias de cómo han afrontado el Parkinson a nivel Ay, qué mundial. maravillosa Se pueden contactar información. desde cualquier lugar del mundo. Acá están felices todos con todos esos datos, doctora Sandra. Si nos los puede compartir por ahí mientras acabamos de contestar unas preguntas, le quedarán inmensamente agradecidos porque es que parte de eso es compartir todos esos datos que no toda la comunidad tiene. Qué maravilla que este escenario sea Claro que sí. vital justamente para eso. Y los que nos contacten para tener esa cita de orientación que les hablaba también virtual, allí también les damos todos esos recursos para que puedan Esos contar con ellos. recursos, claro, para que complementen, por supuesto. Doctora Xiomara Juan Cobos, desde Barranquilla, pregunta, ¿tiene la safinamida algún impacto positivo en los síntomas no motores como la depresión, el dolor o los trastornos del sueño? Sí, Beatriz, así es. Digamos que hay varios estudios que avalan estos usos.
que tienen que ver principalmente, digamos, con el nivel de mejoría, dolor, es de las cosas que más ha funcionado, insomnio, ¿sí? Y depresión. Algunas cosas pequeñas de ansiedad y de urgencia urinaria también, digamos, han sido cubiertas por la molécula, ¿sí? Ok. Como siempre, digamos que es importante tener nuestros datos, ¿cierto? Nuestra población, porque nosotros, pues, como saben, la mayoría de cosas vienen desde la literatura de Norteamérica, de Europa, y pues nosotros somos una población diferente. Entonces, estamos haciendo algunos esfuerzos, el Grupo de Movimientos Anormales de Colombia, para poder caracterizar un poco mejor en nuestra población qué hay y de esa manera no solamente tener esa literatura de afuera, sino tener lo propio y entender mejor la enfermedad desde la dinámica colombiana y de Latinoamérica. Muy, muy bien. Tenemos demasiadas preguntas. Doctora, vamos con las últimas tres por temas de tiempo y respetar también el tiempo de los asistentes. Pero pues qué bien recibir todas estos agradecimientos y las personas tan sorprendidas con toda esta información tan valiosa. Fanny Jurado dice cómo manejar el exceso de salivación. Bueno, entonces hay varias cosas. Digamos que hay unas medidas que pueden ser como la primera alternativa, utilizar alimentos que produzcan cierta sequedad oral. De esos, pues, por ejemplo, el café, ¿cierto? Entonces, digamos, en esos casos, pues, café, sobre todo antes de las comidas principales, puede generar un poquito de sequedad de la boca. Cuando eso no funciona, pues podemos entonces acudir a otro tipo de terapias como gotas sublinguales de algunos medicamentos o, por ejemplo, el bromuro de ipratropio, que es un inhalador que se usa mucho en enfermedad pulmonar, puede utilizarse. Obviamente todo esto es con prescripción médica. Y cuando eso no es suficiente o hay una salivación muy severa, se pueden utilizar inyecciones de toxina botulínica en las glándulas, en la parótida, que queda acá, ¿cierto? Es un procedimiento que es Ujú. ambulatorio, es muy cortito de hacer, muy fácil. Entonces, digamos que sí hay cosas que se pueden manejar, ¿sí? Ok. Entonces, te doy esa, como esa escalita, pero la idea es que lo pueda conversar pues con su neurólogo. Verónica Doria, hablando pues de la familia, pregunta cuál es la reacción más frecuente en los integrantes de la familia cuando el Parkinson llega a sus vidas, ¿no? De lo que estamos hablando, que cuando esta visita llega, ¿qué le Sí. ha tocado a usted, Doc? ¿Cuál es ese primer impacto de la Pues mayoría? sí, de la mayoría, digamos que Ujú. la gente al principio siempre se quiere comprometerse, ¿cierto? Entonces todos dicen, yo estoy acá, vamos a hacerlo. ¿Qué veo yo a través del tiempo? Que es relativamente común que quede solo un cuidador, ¿cierto? Entonces todo ese entusiasmo que se tenía al principio de acompañar, de ayudar, se va diluyendo en el tiempo, ¿cierto? Esa es como la reacción más común de la familia. Entonces, en el consultorio, la primera vez, van a las citas, todo, y con el tiempo yo voy viendo que siempre viene el mismo acompañante o que viene el paciente solito o solita. Entonces, como que es lo que veo, ¿sí? He visto unos, pues, que entran en negación, ¿no? Entonces, yo no creo, voy a pedir una consulta con otro médico, listo, sí, está bien, Resistencia total. resistencia total. Hay un escenario que me parece que es muy complejo y que en algún momento lo vi en alguna de las preguntas y es los pacientes que no quieren tomar medicamento. Sí, hay una cosa Ujú. muy importante y es que ya tenemos estudios que han mostrado que diferir el medicamento cuando está indicado empeora la calidad de vida del paciente en el mediano plazo, ¿sí? Entonces, o sea, digamos, claro, entendemos, nadie quiere tomar medicamentos en forma diaria, los medicamentos también tienen su lado que vale la pena comentar en la consulta, pero si está indicado y no lo tomas, tu Parkinson va a ser mucho peor, vas a estar mucho más Claro. rápido, ¿cierto? Deteriorado en tu funcionalidad. Entonces, eso hay que verlo también. Por ejemplo, Liliana Rosso justamente pregunta que qué es la levodopa y por qué dicen que se debe mezclar la safinamida, hablando de medicación. Listo, entonces la levodopa, pues digamos que en general, ¿no? En Parkinson los síntomas ocurren porque empieza a disminuir una sustancia que se llama la dopamina, ¿sí? O sea, las células que la producen empiezan a disminuir en número, entonces menos dopamina. La levodopa, pues digamos que la tomamos, se absorbe dependiendo pues de cada paciente en el término de minutos o de más y se transforma en dopamina, ¿cierto? Entonces es la forma más fácil, digamos, de suplementar eso que ya nuestro cerebro no estaba produciendo. ¿Qué pasa? Que para yo hablar de fluctuaciones, pues el paciente tiene que haber tomado levodopa.
¿sí? Es decir, aunque hay otros medicamentos que la pueden producir, en realidad las fluctuaciones requieren manejo adicional cuando son más de 4 o 5 dosis de levodopa al día, dependiendo pues la literatura que uno mire. Y por eso es que la safinamida, digamos, se da ahí. Porque para que haya fluctuaciones es porque ya el paciente ha recibido levodopa, ya se ha subido la dosis en forma suficiente, de manera que pues es muy importante como tener presente que hasta el momento, por ejemplo, en Colombia, en VIMA, no hay aprobación de safinamida como terapia de inicio, ni tampoco como monoterapia, o sea, como medicamento solito, no, tiene que ir acompañado. Ahora, puede que en el futuro la ciencia nos sorprenda y eso cambie, pero en este momento es importante sí saber que es para las fluctuaciones. Doctora Xiomara, pues muchísimas gracias. Ya con esto yo creo que quedó mucho tema abarcado desde todos los ámbitos del diagnóstico, del tratamiento, del impacto en la familia, en el paciente, en la parte emocional, en la espiritual. Pues bueno, como siempre usted es toda una eminencia y una de las neurólogas que más saben de Parkinson. Es un gusto siempre escucharla con tanta generosidad y tanto amor de cómo trata a los pacientes con esa humanidad y con todo ese rigor científico. Así que siempre es un gusto encontrarnos aquí en este escenario vital, doctora Xiomara García. No, Beatriz, muchas gracias a ti por llevar a cabo, pues digamos, estas preguntas de una forma tan sabia, tan abierta, por capturar toda la información de los cientos de mensajes que hay en el chat que estoy viendo, pero gracias por Cientos. eso y pues como siempre es un placer compartir contigo. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Escenario Vital, por este espacio y muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta ya son las 8:15, aquí conectadas Ujú. con nosotras. Mil gracias. Doctora Sandra Guerrero, un abrazo también hasta Cali. Gracias por estar conectada, por brindarnos este apoyo y a tantos pacientes y familiares que sin duda van a buscar también pues, todo esto que ustedes hacen desde la Fundación Parkinson. Muchas gracias a ustedes, gracias doctora Xiomara, gracias Escenario Vital, Beatriz. O sea, de verdad que estas son las cosas que llenan el corazón y llenan de esa esperanza de que mientras nos unamos, hagamos las cosas con amor, eh, no nos alcanzamos a imaginar el impacto que tenemos en la vida de muchas personas. Así es. Muchísimas gracias a Gracias. todos los que se conectaron. Les vamos a pedir que después compartan esta grabación a través del canal de YouTube de Escenario Vital. Sé que estuvieron más de 350 personas conectadas, otras tantas también. Así que mientras más dupliquemos esta información, pues vamos a estar trabajando entre todos para tener una mejor calidad de vida entre pacientes diagnosticados con Parkinson y sus familiares. Muchísimas gracias por abrirse a la comprensión, a la humanidad, a que todo desde el amor es mejor y es posible. Así que gracias a Fito, a Paula Turbey, a Mauricio, quienes hacen parte de Escenario Vital y trabajan tan fuertemente para que todas estas personas pues abran su corazón y reciban esta información tan valiosa. Muchísimas gracias, feliz noche, bendiciones para todos.